Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Hoy, como de costumbre, con esos temas gratos, con esos temas agradables, y les tenemos un invitado especial quien estará disertando un poco en torno a lo que es el riesgo laboral, lo que no debe ocurrir en ninguna empresa, los accidentes ni las enfermedades. En muchas ocasiones suceden por falta de previsión, por falta de precaución, bien de parte del empleador o, por qué no, de algunos trabajadores. En instantes estaremos aquí con el doctor Wilson Andrade Mosquera, quien va a hablar un poco acerca de este tema y, por supuesto, recepcionando a nuestros televidentes que a esta hora se comunican. Vamos entonces primero a hacer la presentación del doctor Wilson Andrade y seguimos con la llamada del televidente en línea. Buenas tardes. Doctor Wilson Andrade, ¿cómo me le va? Doctor Luis Ernelio Palacios, muy bien, muy contento como siempre de hacer este servicio social tan importante para la comunidad. Hombre, usted que ha sido un connotado abogado laboralista, que le gusta esos temas, ¿cómo ve usted esa falta de cuidado en muchas empresas que permite o que genera en muchos casos esos accidentes o esas enfermedades? Sí, efectivamente, recordemos que hubo una lucha bastante ardua frente al tema del asbesto y hoy por hoy ya es prohibida la utilización de dicho elemento, pero murieron muchas personas a consecuencia pues del asbesto y hoy en día hay muchas personas que siguen enfermándose o siguen muriendo a consecuencia de enfermedad de origen laboral y también de accidentes laborales. Recordemos que la nueva norma, la 0312 del año 2019, establece el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día el empleador está obligado, doctor Luis Ernelio, a buscar minimizar los riesgos dentro de la empresa, hacer todo un planteamiento, todo un programa para que esos trabajadores no salgan enfermos de los trabajos, para que no haya ausentismo laboral y demás. Entonces, norma nueva que vino a modificar la 1111 del año 2017, donde se determinaba que las empresas tenían que tener ciertos estándares mínimos en materia de salud. Hoy, en últimas, lo que hace es que mejora esos estándares y ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, importante llamado para todos los empleadores, empresas que todavía no han entrado en la disyuntiva de la norma, para efectos de hacer todo un planteamiento de un programa anualizado para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Bueno, muy bien, doctor Wilson Andrade, con esos aportes jurídicos que usted hace. Recuerde que este es un programa, como usted lo decía, de servicio social. Tenemos algunos televidentes en línea, vamos a recepcionar sus llamadas
331-2265, 331-2265. A propósito, usted hablaba acerca de la disposición que se aprobó casualmente el día de ayer o antier en la Cámara de Representantes en torno a la prohibición de este elemento tan dañino para el organismo humano, especialmente para las vías aéreas como es el asbesto. Vamos entonces con Televidente en Línea y retomamos en instante con este importante tema en torno a lo que son los accidentes y las enfermedades de tipo laboral. Buenas tardes, Televidente en Línea. Buenas tardes. ¿Cómo me encuentra? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Mi nombre es Harold de aquí del Troncal. Don Harold del barrio del Troncal. Vamos a pedirles el favor al amigo Edinson si puede ampliarnos el sonido de la llamada a través de los parlantes para que el doctor Wilson Andrade también pueda escuchar un poco. Don Harold nos llama del barrio del Troncal. Sí, señor. ¿Cuál es su inquietud, don Jairo? Lo que pasa es que pues yo tengo 50 años, llevo 15 años cotizando a fondo de pensiones. Sí, entonces mi deseo es como renunciar a ser pensionado y no pienso seguir cotizando al fondo. ¿Cuál es su... A ver que no le escuchamos muy bien a don Harold. ¿Cuál es su fondo de pensiones? ¿Cuál es su fondo de pensiones, don Harold? Es privado. Es privado, usted está en el RAIS, correcto. Dice que tiene 15 años aportados al sistema y 50 años de edad. Sí, doctor. ¿Y usted quiere renunciar a la pensión? ¿Por qué razón? Pues no le veo ya sentido a eso porque pues el gobierno ya está poniendo muchas trabas a eso y ya o sea, pienso como renunciar a ese beneficio. Para que le entreguen el dinero que tiene allí. ¿Doctor? Para que le entreguen el dinero que tiene allí. Sí, doctor. Bueno, perfecto. Entonces vamos, ya lo escuchó el doctor Andrade. ¿Puede bajarle un poquito, don Harold, a su televisor para que la comunicación sea fluida y no tengamos ningún tipo de interrupción? El doctor Wilson Andrade entonces está aquí acompañándonos. Pregunta del señor Harold: ¿qué sucede si tengo 50 años de edad? Tengo además 15 años aportados al RAIS. ¿Puedo yo exigir o renunciar a esa pensión y pedir que me vuelvan el dinero dadas las condiciones en que me encuentro en la actualidad? Esa es la pregunta. Doctor Wilson Andrade, usted está aquí. Muy bien, entonces opciones para el señor Harold. Primera opción, pensión anticipada de vejez. ¿Qué significa eso? Recordemos que los fondos privados, uno de los beneficios por los cuales muchas personas se trasladaron a los fondos privados fue buscando el tema de pensión anticipada a cualquier edad. Entonces, primero revisemos de pronto si es usted una persona que puede optar por la pensión anticipada de vejez. Primer punto. Segundo punto, si definitivamente no puede disfrutar de la pensión anticipada de vejez, podemos revisar cómo está usted hoy en día de salud. Entonces recordemos que aquellas personas que tienen una pérdida de capacidad, doctor Luis Ernelio, superior al 50%, pueden ser ese tema que nos dice estoy aburrido, estoy cansado, posiblemente puede ser un estrés. Recordemos que hoy en día eso puede ser una enfermedad de origen laboral, ese estrés crónico, fatiga, ya la persona no le encuentra sentido a la vida, son enfermedades de origen laboral y pueden dar lugar a una pensión de invalidez. Entonces revisemos también si hay derecho a la pensión de invalidez y de no haberlo, pero de tener la pérdida de capacidad laboral, se le puede hacer la devolución de los saldos siempre y cuando tenga la pérdida de capacidad laboral superior al 50%. En efecto, entonces para complementar lo que dice el doctor Wilson Andrade, recordemos, don Harold, que la garantía de la pensión se ha estatuido precisamente no en las normas actuales, sino que existe hace muchísimos años. Recordemos que los alemanes son pioneros en esto de garantizar pues la vejez y en ese aspecto cuando uno se afilia a un fondo de pensiones es con ese objeto que le protejan alguna de las contingencias a las que está expuesta toda persona. Si usted en este momento tiene 50 añitos de edad y esos 50 añitos de edad que tiene el amigo Harold
solamente ha cotizado 15 años a un fondo privado, recordemos, 15 años de aporte al sistema, da aproximadamente 771 semanas. 771 semanas, 51.42 lo multiplica por esos 15 y le da más o menos 771 semanas. Hoy, con el atraco que le hacen los fondos a las personas, porque el año, recordemos, solamente lo tasan en 360 días, cuando realmente son 365 días y a veces 366 cada año. Entonces le decimos al señor Harold que esas semanas que tiene cotizadas, así vayan a aumentar la edad o aumentar, esperemos que no suceda, o de hacerlo, es probable que en su caso, ya con 50 años, pueda estar amparado en algún régimen de transición, porque hay que respetarle las condiciones pensionales a esas personas que, como en su caso, se vincularon a un fondo de pensión, considerando que lo iban a hacer con las normas que estaban en ese momento en vigencia. Recordémosles a todos los televidentes, la pensión es irrenunciable. El Estado se ha pronunciado en eso, la misma Corte Constitucional ha dicho, es que la pensión es irrenunciable. ¿Por qué razón? Porque si una persona renuncia a la pensión, toma el dinero, viene en calidad de indemnización sustitutiva o viene en calidad de devolución de saldos, como lo anotaba el doctor Wilson, en ese evento esa persona puede convertirse potencialmente en una de las que el Estado tiene que socorrer, porque esa es la finalidad del Estado. Entonces nosotros, ¿qué le decimos a usted, don Harold, desde aquí de las imágenes de tablero jurídico? Uno, la pensión no es renunciable, es decir, usted no puede renunciar a la pensión. Dos, si lo que usted pretende es reclamar los dineros que hay allí, necesariamente debe esperar a tener por lo menos 62 años de edad y no con 50. Ya el doctor Wilson le decía, está la figura de la devolución de saldos, si usted está en un fondo privado, conforme lo dice el artículo 66, o en su defecto, está también la indemnización sustitutiva de la pensión, esto es si es en un fondo público como lo es Colpensiones. Luego, ¿qué le indicamos a usted? Tal como lo decía el doctor Andrade, deje sus semanas allí porque ese es un seguro, uno no sabe, un accidente, una enfermedad, usted va a necesitar de esas semanitas para poder pensionarse por invalidez. No piense que el hecho de reformar el sistema pensional como se avecina, usted se va, por supuesto, a impedir que usted consiga una pensión. Hay que estar allí, hay que ser optimista y a pesar de las normas despiadadas que estos gobiernos han implantado en los últimos años, aún conservamos la esperanza de poder tener una vejez un poco más tranquila. Por eso, a don Harold y a todos nuestros televidentes, si tienen semanas aportadas en los fondos de pensiones, no retiren cuando cumplan la edad el saldo o no reclamen la indemnización sustitutiva. Doctor Andrade, lo que pasa es que se han presentado casos en donde las personas retiran ese dinero y se lo gastan. Tienen allí 20, 15, 10 millones de pesos. Se compran un televisor de 80 pulgadas, se dedican a ver televisión y no piensan en que ya el Estado no les va a brindar ninguna ayuda distinta al servicio de salud a través del régimen subsidiado. Por eso es importante lo que usted decía, tratar de salvaguardar o prever algún tipo de contingencias como la invalidez que se pueda presentar a futuro. Sí, doctor, porque recordemos que uno no solamente cotiza, y ese es un llamado importante a los caleños y las personas que nos ven por los diferentes medios, por internet y demás, uno cotiza para 3 riesgos distintos. Uno de ellos es la vejez. Personas que dicen, no, pero yo no voy a llegar a la vejez, yo no creo que me vaya a pensionar. Pero recordemos que si usted tiene una pérdida de capacidad laboral, un accidente laboral o un accidente de origen común, puede disfrutar de una pensión de invalidez. Hay personas que hoy en día tienen 20 años, doctor Luis Ernelio, habían empezado a laborar, de pronto como mensajeros, o en una moto para su trabajo, sufrió un accidente y hoy en día están pensionados por invalidez. Entonces, no solamente es la vejez, también es la invalidez, cuando ya la fuerza laboral no lo acompañe, como de pronto el señor Harold, que encuentra, ¿por qué no decirlo, deprimido? Dice, no, ya le perdió motivación, no quiere trabajar y demás. Y la otra es cuando usted fallece. Entonces está la persona cotizando,
falleció a consecuencia de alguna contingencia, le deja derecho a sus padres, si era que de pronto no tenía hijos o no había contraído matrimonio o tenía una compañera permanente, o si la tenía, pues le dejará derecho a la pensión a sus descendientes. Entonces es importante entender que cuando uno cotiza es como si tuviera un seguro de vida, y es el mejor seguro de vida de todos, porque tiene la solidez en últimas cuando está en colpensiones del Estado. Entonces el Estado pues muy difícilmente le va a incumplir a usted en el pago de estas prestaciones económicas. Bueno, muy importante, hombre, lo que usted hace, esos aportes es lo que necesita la gente, conocer un poco. Tenemos televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, doctor. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Ricardo Perea. ¿Ricardo Perea? Sí, señor. Don Ricardo Perea, ¿nos está llamando de dónde? Del barrio Manuela. Del barrio Manuela Beltrán. ¿Y cuál es su inquietud? Doctor, lo que pasa es que, mire, yo hace 3 años yo vivía en Pereira. Sí, señor. Yo tuve un problema de accidente de trabajo y según mi médico me dice que yo tengo problemas de hernia discales. O sea, yo ya me hice la resonancia y todo, pero necesito saber, o sea, ya hace 3 años que la EPS me trata pero por subsidiado, porque la empresa que yo laboraba quebró, y que entonces yo fui allá y me cogieron pues la EPS. Y entonces antes de entrar el proceso con la ARL, con el fondo de pensión, entonces no sé ni qué hacer, porque no sé si me puedan pensionar o yo tenga que ir a pedir la devolución de lo que ya he cotizado. O sea, estoy mentido. Don Ricardo, una preguntita, ¿cuál es su edad? ¿Señor? ¿Cuál es su edad? 39 años. 39 años. Ahora el 20 cumplo 40. ¿Cuántas semanas tiene usted cotizado hoy en el fondo de pensiones? Yo tengo como 600 más o menos, como 600 o 700 semanas. 600 o 700 semanas. Hay que solicitar la historia laboral. ¿En qué fondo de pensión está usted? En Porvenir. En Porvenir, perfecto. La otra pregunta es ya alusiva a su accidente de trabajo. Cuando usted se accidenta, ¿el empleador lo tiene vinculado a una ARL? Sí, señor. Perfecto. ¿Esa ARL le brindó todas las prestaciones asistenciales, es decir, todo el servicio médico? Sí, o sea, yo fui, me dio una valoración, o sea, yo estuve con un psiquiatra, el psiquiatra pues me miró y me dijo que sí tenía problemas y mandó a trabajar, y cuando la empresa quebró, ya no tenía más para dónde, o sea, cómo reubicarme. Sí. Entonces ya yo me dijo, no, pues a mí nada más que hacer allí, y ya yo ya no me valoraron, y siempre me dicen que sí tengo problemas, pero que era hereditario. ¿Usted no lo han calificado aún de pérdida de capacidad laboral? Fui con la Junta Nacional y la Junta Regional. ¿Y cuánto le dieron de porcentaje? Que sí tengo los problemas, pero ellos no me dan puntaje. Es decir, que a usted le calificaron el origen, más no el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Sí, señor. Perfecto. ¿Y qué dijeron en el origen? ¿Es laboral o es común? En el origen está la EPS esperando para calificarme. Ah, perfecto. Lo va a calificar la EPS. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a colgar y trasladamos, por supuesto, al doctor Wilson Andrade Mosquera, que nos acompaña hoy aquí en el set. También se ha unido a este programa para llevar un poco de conocimiento hasta los hogares sin que tenga que pagarle al abogado la consulta. Aquí lo hacen en vivo y en directo, allí. Y la ventaja es que hay miles de personas observándonos y están aprendiendo con las preguntas que ustedes no formulan, porque son casos o son situaciones similares. Y con una pregunta resolvemos muchos casos iguales a los que nos plantea el amigo Ricardo Perea. Doctor Wilson Andrade, entonces él dice que tuvo un accidente laboral hace 3 años en Pereira, lo estuvo tratando su ARL, al parecer la empresa se liquida y él viene a la ciudad de Cali a través del régimen subsidiado en salud, está siendo atendido y está próximo a calificar. ¿Qué le podemos decir a este amigo Ricardo Perea? Muy bien, la ARL
responde de por vida, escuchen bien, responde de por vida por la pérdida de capacidad laboral. ¿Qué significa esto? Si hoy al señor Ricardo lo valoran y determinan que esa contingencia fue de origen laboral y hoy tiene el 10% de pérdida de capacidad laboral, mañana, porque recordemos que la norma establece que cada año lo deben valorar, da el 20%, la ARL vuelve a indemnizar la diferencia y así por toda la vida. Si el día de mañana el señor Ricardo tiene derecho a una pensión de invalidez porque su pérdida de capacidad laboral es superior al 50%, tendrá derecho a una pensión de invalidez. Pero recordemos que esta pensión, doctor Luis Ernelio, no es vitalicia, dura el tiempo que dure la perturbación funcional de órgano miembro. Entonces, revisemos el caso del señor Ricardo y determinemos en últimas si hay derecho o no a una pensión de invalidez. Muchas personas, doctor Luis Ernelio, no conocen, no saben que no solamente es el tema físico el que valora en últimas la Junta Regional, también problemas psiquiátricos, psicológicos, porque muchas veces la persona se ve con una perturbación psicológica, ya al no poder trabajar, al verse de pronto menguado económicamente hablando, y entra en una depresión profunda. Estas personas deben ser valorados por la parte médica para establecer si hay una pérdida de capacidad laboral también desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psiquiátrico. En efecto, entonces hay que hacerle seguimiento a la situación de salud del amigo Ricardo Perea. Y cuando decimos hacerle seguimiento es porque dijimos hace pocos minutos que hay un plan obligatorio de salud que aplica tanto para su ARL como para su EPS. En este caso hay un accidente. ¿Qué comprende ese plan obligatorio de salud? Todo lo que significa prevención, lo que significa atención, medicamento, intervenciones quirúrgicas, citas con especialistas, es decir, todo tipo de prestaciones encaminadas a lograr la recuperación de la salud. En su caso, si usted estaba afiliado a la ARL, ya le afirmó el doctor Andrade, usted tiene todo un tiempo para reclamar. No importa que el accidente haya ocurrido hace 2, 3, 4 años, si hoy persisten las patologías o secuelas de esas patologías o de ese accidente, no importa el tiempo transcurrido, ocurrió durante la vigencia del aseguramiento del riesgo laboral. Y en esos términos usted puede reclamar no solamente la pensión, porque es posible que no le alcance para la pensión perdiendo un 50%. Si es de origen laboral y está entre un 5 y un 49%, hay lugar a indemnización. No ocurre lo mismo si el origen es común. Allí hay una desigualdad en torno a la protección de un trabajador o de una persona frente a su fondo de pensiones o frente a su EPS. Tenemos televidente en línea y vamos a ir con él y más adelante seguimos ampliándole al amigo Ricardo si el tiempo nos permite. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? ¿Bien usted? ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Pablo Hernández. Don Pablo Hernández, ¿de dónde nos llama? De la ciudad de Cali. De la ciudad de Cali. ¿Su inquietud Barrio cuál es? Nariño. Antonio Nariño. ¿Su inquietud cuál es, don Pablo? Bueno, mi inquietud es, poco a su programa, doctor, pero yo esta semana escuché algo sobre un bono pensional que da el ejército. Sí, señor. Y yo quiero que me diga, yo presté servicio 2 años y estoy próximo a pensionarme. ¿El bono pensional es una carta o es algo que le dan en dinero a uno? ¿Cuántos años tiene usted, don Pablo Hernández? 61 años. 61 años. ¿Y cuál es su fondo de pensiones? Colpensiones. Usted está en Colpensiones. ¿Cuántas semanas tiene? 1.450 semanas. 1.450 semanas. ¿Y el monto con el cual usted ha cotizado en promedio en estos años cuál es? 1.200.000. 1.200.000 pesos. Perfecto. Ese ha sido su IBC, su índice básico de cotización, 1.200.000 pesos. Su pregunta es saber qué sucede si es posible que le sumen las semanas o el tiempo que usted estuvo prestando servicio militar. ¿Esa es su pregunta? Sí, mi pregunta es, sí, doctora, a ver si a uno le dan algún dinero o es una carta o un bono que le dan a uno por haber prestado el servicio, ya cumpliendo la edad de la pensión. Bueno, vamos entonces a responderle al amigo
Pablo Hernández, doctor Wilson Andrade. Bien, en efecto, el bono pensional es una certificación que le entrega a usted, en este caso, pues, servicio militar, por el tiempo de servicio prestado. Entonces le van a certificar el tiempo de servicio prestado y usted lo va a aportar a los documentos que radican ante Colpensiones al momento de allegarse al mismo. Una vez Colpensiones empieza a revisar la pensión, la viabilidad de su pensión de vejez, entonces va a sumar tanto el tiempo en el ejército como el tiempo cotizado ante Colpensiones para de ahí determinar cuál va a ser su ingreso base de liquidación. Toman, como bien lo establece el doctor Luis Ernelio, el ingreso base de cotización, ya sea, doctor Luis Ernelio, de toda la vida laboral o de los últimos 10 años, el que más le convenga. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar, cuál le conviene más para que le den una muy buena pensión de vejez. Está muy bien, doctor Andrade. Le complementamos allí entonces don Pablo Hernández. El bono pensional, artículo 113 y siguiente, ley 100. Allí le definen de manera textual qué es el bono pensional. Es un título, pero no es un título como una letra, un cheque, un pagaré, porque estos títulos que acabamos de nombrar pueden circular y cambiarse o endosarse. Los bonos pensionales, si bien es cierto, son títulos, no tienen las mismas características de los títulos que tradicionalmente conocemos como lo hemos anotado. ¿Por qué? Porque el bono pensional es ese documento representativo del tiempo que usted estuvo cotizando en una entidad y que exige se lo trasladen a la otra donde usted actualmente está depositando sus aportes para obtener una pensión. Pero complementándole un poco en torno a lo que usted dice, y mucha gente nos pregunta, ¿tengo derecho a que las semanas que presté servicio militar puedan ser tenidas en cuenta para la pensión? En efecto, es cierto. El artículo 40, ley 48 del 93, artículo 40, ley 48 del año 1993, indica de manera textual que todas las personas que han prestado servicio militar debe reconocérsele ese tiempo para efecto de la pensión, es decir, el tiempo que usted prestó servicio militar debe sumarse como si hubiese hecho aportes al sistema. ¿Y quién reconoce esto? El batallón o ese ejército donde usted prestó su servicio. Usted simplemente se acerca, recordemos que aquí existe un batallón, usted manifiesta que prestó servicio militar en tal época y están en el deber de certificarle a través del Ministerio de Hacienda, emitirle el bono pensional o trasladárselo a Colpensiones donde usted está afiliado para que le reconozcan la pensión con un mayor IBL. Recordemos, hoy usted se pensiona con 1.300 semanas desde el año 2015, 1 de enero del 2015. Sin embargo, el artículo 34 establece que usted por cada 50 semanas adicionales a esas 1.300 va a irse aumentando el IBL en un 1.5%. Si bien es cierto usted tiene 1.400 semanas, ya cumplió con esa primera meta de las 1.300, pero uno dice, ¿es posible aumentar mi pensión? Sí, es posible, pero es posible en la medida en que usted haya cotizado con un salario más alto, es decir, más alto del mínimo, 1.000.000, 1.200.000, como en efecto está usted cotizando. ¿Por qué razón? Si usted cotiza 1.300 semanas, su IBL máximo es del 65% sobre la base de cotización. Estamos hablando, si usted cotiza sobre 1.000.000 de pesos, le van a reconocer una pensión de 650.000 pesitos, que por efecto del artículo 35 se reajusta a un salario mínimo. Pero como usted está cotizando sobre la base de 1.200.000, usted puede seguir sumando semanas. Tiene 1.450 semanas aproximadamente, 2 años de servicio militar que le pueden equivaler a 103 semanas aproximadamente. A ella tiene 1.653 semanas. Su IBL va a aumentar. Y si usted quiere, puede seguir. Es decir, esto yo lo recomiendo en la medida en que la persona esté trabajando, o sea, tenga un empleador. Si no tiene un empleador, no vaya a cometer el error de seguir cotizando
porque eso no es rentable. Si usted sigue cotizando después de las 1.300 semanas como independiente, eso es enriquecer al fondo de pensiones y no buscar un crecimiento de su pensión. Porque mientras usted entrega al fondo de pensiones 100.000 pesos, por ejemplo, el fondo de pensiones le puede entregar a usted 5.000 pesos. En esa proporción me refiero al aumento de la pensión. Yo le entrego al fondo 100.000 pesitos y él me aumenta la pensión 5.000 pesos únicamente. Eso no es rentable, pero sí es cierto que usted tiene derecho a que le aumenten el número de semanas por haber prestado servicio militar. Espero que la explicación que le da el doctor Andrade y que le damos aquí a través del tablero jurídico no se quede allí en su televisor. Salga mañana mismo a exigirle a su ejército, a su batallón donde prestó servicio militar, que le certifique el tiempo que estuvo prestándole ese servicio a la patria. Un honor servirle a la patria. Ojalá siempre se merecieran quienes nos gobiernan que le prestaran ese servicio los militares. Sería mucho más orgulloso. Lo triste es cuando uno defiende bandidos, porque uno sabe que muchos que nos dirigen son bandidos y no se siente uno con honor sirviéndole a este tipo de personas. Doctor Andrade, retomamos el tema con el cual iniciamos el programa en el día de hoy. Los riesgos laborales. ¿Cuánto? Bueno, el tema de los riesgos laborales para concluir, porque ya nos dicen por el interno que nos queda poco tiempo. El amigo Edinson Yantén, control máster del programa Tablero Jurídico, nos dice que ya nos quedan 2 minuticos. Vamos entonces rápidamente. Perfecto, doctor. A hacer una especie de síntesis sobre lo que son esos riesgos laborales. Mire, doctor, se ha demostrado que cerca del 70% de las personas que laboran en una empresa o que han salido de una empresa salen con una perturbación funcional, con una enfermedad de origen laboral. Entonces revisemos los casos. Si usted de pronto dice, pero yo entré bien a la empresa y salí de pronto con algún problema, ya sea el manguito rotador, problema del túnel del carpo y demás, para efectos de buscar una indemnización por pérdida de capacidad laboral. Como dirían por allá en un noticiero, no se quede callado, denuncie, porque recordemos que para este tema de reclamar indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral por enfermedades solamente tiene 2 años contado a partir de la perturbación o el momento en que usted empezó a consultar por ese problema de salud. Perfecto, eso es, doctor Andrade, está muy bien. Por eso le reiteramos a todos nuestros televidentes lo importante que es hacer el examen de egreso conforme al artículo 57 del Código Sustantivo Laboral. A todos ustedes vamos a agradecerle, pero primero al doctor Wilson Andrade por habernos acompañado hoy aquí en el set de Tablero Jurídico, y él sabe que este es su casa, este es su programa y va a ser invitado aquí cada vez que él lo considere. Doctor Andrade. Muy bien, doctor. No, agradecerle a usted la posibilidad y darle los teléfonos y a bienestar a aquellas personas que tengan problemas laborales hoy en día con respecto a la ARL para revisar de pronto si hay alguna pensión de invalidez. Pueden llamar ya mismo y separar cita al 884-3719. Repite el teléfono, tome atenta nota, 884-3719, abogado Wilson Andrade, o por medio de la oficina del doctor Luis Ernelio Palacio, y estaremos atendiendo prestos cualquier tipo de situación jurídica importante. Bueno, a todos ustedes les deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana, punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.